¿Estáis allí? ¿Estáis allí, no? Vale. Hebreos 1:1, ¿vale? Y leo la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, y oye bien lo que dice ahí porque me quiero basar hoy en esa expresión, el cual siendo el resplandor de su gloria, dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bendecida está la palabra del Señor. Y ya hemos orado en esta mañana. Vamos a ver si yo consigo en esta mañana, por mi palabra, llevarte a ti en tu mente a donde yo quiero que tú llegues. Porque cada vez que nosotros venimos al culto o nos exponemos a Dios a través del mensaje de la palabra, es Dios descargando la mente de Cristo en nuestra mente, para que con la mente de Cristo descargada en nuestra mente y en nuestro espíritu podamos entender el proyecto que Él tiene con todos y cada uno de nosotros y el proyecto que Él tiene con la iglesia. Si bien hay multiforme gracia de Dios en medio de la iglesia, si bien hay diversidad de ministerios, diversidad de actividades, diversidad de dones, pero hay un solo y eterno propósito con la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestro espíritu. No podemos cada uno tener diferentes proyectos, diferentes metas, diferentes objetivos. Como cuerpo tenemos un solo propósito. La Biblia lo llama el propósito eterno. Si nosotros no somos adiestrados en eso, entonces nos va a estar faltando capacidad de conocimiento. La iglesia hoy día tiene mucha información, pero tiene poco conocimiento. Hoy día por las redes sociales se mueven miles de versículos de una esquina para otra, pero no hay conocimiento de Dios. Y ahí es donde el enemigo está, entre comillas, ganando terreno, aprovechando que hay mucha información pero poco conocimiento. Entonces el escritor de los Hebreos tenía una lucha con este pueblo, porque este pueblo fue sacado del judaísmo. Ustedes saben, ¿no? Para entender a Dios en su mentalidad y en su proyecto, en su contexto, hay que estudiar las epístolas. Y las epístolas primero hay que estudiarlas dentro de su contexto y dentro de su marco geopolítico de aquel tiempo, económico, cultural, a quién fue la carta escrita, por qué en ese momento se le escribe, todo eso. Así hay que estudiar las epístolas separadas una de la otra y contener ese conocimiento de cada epístola. Después es que nosotros entramos a entender qué Dios me está hablando a mí y qué aplicación tiene eso o deriva sobre la iglesia y sobre mi persona. Y hoy día yo leo un versículo y dice y digo, la palabra rema, y por ahí me voy corriendo. Y se han hecho tantas locuras con la Biblia que después encajar todo esto en su correcto orden dentro de un proyecto eterno no es fácil, porque nos hemos acostumbrado a ser un rincón del puzzle y nos hemos acostumbrado y a conformado en que nos encajaban 3 piezas sin saber que el puzzle tiene 27 millones de piezas. Y aquí hay que expandir la visión por el espíritu y entrar a un formato de largo alcance. Y yo lo estuve compartiendo el otro día, que la lucha que tenía el apóstol Pablo con la iglesia no era solamente de traer las almas perdidas a Cristo, sino que una vez que ya las almas han llegado a Cristo, ahora hay que educarlas y darles ese crecimiento correcto a través de la educación de la palabra, de conocer a Dios en su proceder, en su carácter, en su forma, en sus maneras,
en el reino, en el señorío, en su majestad, y cómo es que en la casa del Padre se gestiona todo y se gobierna todo, porque si no creemos que es que Dios nos ha salvado para ser salvos, y que la finalidad es ser salvos. Y el único que se mueve es el que va a ganar otras almas y los mete también en el saco, y ahí empieza la iglesia a comerse en sí misma se mueve sin ciencia, porque no hay conocimiento. Yo no sé si yo me explico en esta mañana. Pero la guerra de los hebreos era esa. Porque como no le habían sentido a la vida cristiana, se volvían ¿a qué? A lo que ellos habían practicado antes. Claro, a nosotros no nos va a llevar el judaísmo, porque no venimos de ahí. Bueno, algunos de nosotros todavía el enemigo ha tenido la habilidad, y después de haber conocido a Cristo y alabado a Dios en la sustancia y en la pureza, todavía más de uno lo han enreado, le han puesto los tirabuzones, la han circuncidado y la han mandado por el muro de las lamentaciones, y está y allí diciendo jajay, jajay. Que para eso ya hay que tener habilidad, pero no es la gran mayoría, ¿vale? Entonces, cuando yo leí ahí en el versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, y dice, y la imagen misma de su sustancia. ¿Por qué? Porque se supone, en base al conocimiento recibido, nosotros crezcamos en un crecimiento adecuado. Y yo ya vengo diciéndolo de hace ya un tiempo y seguiré repitiéndolo hasta que esto coja forma en mí y en la iglesia. Que si bien nos ha sacado a la gran mayoría de nosotros de una cultura religiosa como católico, del pecado, del vicio, porque eso era, entre comillas, lo nuestro, el vicio, y la vida. Después venimos a Cristo y nos hemos encontrado con otra cultura, con otra religión, con otro dogma, con otro sistema, y al final, debiendo estar en la sustancia, nos han metido otra vez en la jaula. Y de esa segunda jaula es donde Dios nos quiere sacar y mantenernos en la sustancia. Los hebreos se volvieron para atrás. Ellos cuando estaban con Moisés sacrificaban sangre de animales, ofrendas vegetales, iban al gran templo de Salomón, ¿entendéis? Y como no supieron encajar a Cristo dentro de todo aquello que practicaban, porque el judío era, como dice el puertorriqueño, 24/7, o sea, 24 horas, 7 días a la semana, el judío concentrado en su pecado y en ofrecer a Dios sacrificios y ofrendas por los pecados. Esa es la vida del judío. Entonces ahora, coge una persona que vive única y exclusivamente en ofrecer ofrenda por los pecados, y ahora tú le dices que con una sola ofrenda que ha hecho ese judío de Galilea, rabí, ha sido perfeccionado para siempre, entonces se quedaban en la nada. Como si tú lo sacas de su gran megatemplo, con su iglesia, con su pastor, con su líder, con el coro de alabanza, allí está el equipo de evangelismo, allí está el equipo de limpieza, todo muy ordenado, y ahora te lo traes aquí, a la soledad de una silla, viéndole la cara a uno ahí enfrente, y dice, vaya, estoy más perdido ahora mismo que una cabra en un garaje, no sé ni para dónde coger. Porque te han sacado de la figura y te han traído a la sustancia. Y así está la iglesia, algunos y muchos no acabamos de encontrar nuestro lugar en la sustancia. Y el que le escribe a los hebreos le dice, te voy a intentar dar a entender lo que significa estar en la sustancia, porque tú todavía estás cobijado en Moisés, y estás cobijado en el templo, y estás cobijado en los ángeles, y estás cobijado en la ley, y estás cobijado en el reposo, en un montón de cosas, y yo te voy a demostrar a ti por la escritura y por el espíritu que Cristo es superior a todo eso. Y que tú no necesitas venir el domingo aquí a escuchar la palabra y en el hermano Oscar, que sí, pero también que no, porque tú mañana, en la sustancia de tu vida, tú tienes que aprender a saborear a Cristo. Cuando te levantas por la mañana y te mira al espejo y te ve la cara que tienes recién levantado, que no sabes tú si salís corriendo o llamar al 012
Y en ese momento tú dices, alabado sea el Rey de la Gloria. Yo recuerdo un hermano que cuando hablábamos, porque necesitaba una mujer, el hermano estaba con una guerra, me decía, hermano, está. Y yo decía, hermano, esto hay que orar bien, esto no... Que mira que cuando uno está en la carne se enamora de la mona de Tarzán, rápido. Y dice, esta es. Tú sabes, ¿no? Y le digo, hermano, tú, y ya cuando me vio a mi lado, dice, ¿tú qué quieres? Que yo coja la fea, ¿no? La fea, ¿no? Dice, la fea para que me jarte de orar por las mañanas y cuando ya me meta 2 horas de oración, yo la vea como la niña de mis ojos y ya yo digo, esta es. Ha pasado por la vía de oración y ha pasado ahí por la búsqueda, por la sustancia ha pasado. Porque se trata de eso. Nos reímos, ¿vale? Porque yo lo expreso de esa forma, pero se trata de aprender a hallarme, aprender a conocer mi identidad y mi posición en medio de la sustancia. Y cuando tú descubres eso, entonces es que tú eres libre. Porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad. Y cuando tú pruebas la verdad y el efecto que la verdad hace en tu espíritu, que cada vez te hace más libre, tú ahora eres esclavo de la verdad. Tú ya no te conformas con la religión. No te conformas. Y tú llegas y te metes en vez en cuando en formato religioso y tú sales de allí y tú dices, ¿te vas? Porque ya te estás acostumbrando a darle bocado a la verdad. Y es que el hombre y la mujer de Dios, cuando ya le estás dando bocado a la verdad y eso baja, cuando eso baja, eso al principio detona, eso por ahí abajo trae una amargura y eso trae unos dolores de estómago, pero se te está haciendo el estómago también a la verdad. Llega un momento que cuando tú pasas todo ese proceso, tú ya no te puedes cobiar la mentira. Tú ya escuchas hablar a uno y tú dices, religión, hipocresía, falsedad, mentira. Y el que está al lado dice, no, pero si es menganito, es fulanito, pero mira, y mira lo que hace, y mira cómo viste, y mira lo que tiene, y mira lo que hace. Y tú ya de lejos, nada más desde lejos, ya la dices niño. ¿Por qué? Porque ya te has acostumbrado a la palabra de justicia, a verdad. Y ya has empezado a darle ejercicio a los sentidos, y por el uso se te activa el discernimiento. Que eso es lo que le faltaba a los hebreos. Y dice, ustedes, según el conocimiento que habéis recibido, tendréis que ser maestros, y todavía resulta que sois niños. Y resulta que el alimento que estáis tomando es leche espiritual. Y la leche es para salvación. Y aquí no estamos hablando de salvación. ¿Vale? Paréntesis. La salvación del creyente pecador es una obra de gracia de Cristo y del Espíritu Santo metiéndola en el corazón del pecador arrepentido. Y esa obra ninguno de nosotros ni la podíamos hacer, ni la haremos, ni se podrá hacer, porque eso, la obra es de Cristo. Y a él sea la gloria y sea la honra. Y la salvación es por gracia por medio de la fe. Ahora, lo que estamos aquí hablando no es de la salvación en sí misma, sino de la gestión que implica tener esa salvación. Por eso dice el escritor a los hebreos, no nos deslicemos, sino que atendamos diligentemente a esta salvación tan grande que nosotros hemos recibido. Porque esto es tan y tan grande, lo que Cristo ha hecho en el Calvario, que si no tenemos la capacidad de conocimiento para gestionar esto, entonces vamos a descuidar y vamos a hacer una mala expresión y exposición y disfrute y uso de lo que hemos recibido. Y entonces ahí es donde el apóstol o el escritor de los hebreos hace mucha incisión en darles a ellos conocimiento. Porque dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, estoy leyendo Biblia, estoy en el capítulo 2 de Hebreos, dice, la cual, versículo 3, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron.
testificando Dios juntamente con ellos. O sea, Dios estaba tan interesado e implicado en el anuncio de esta salvación y la gestión de la iglesia en la tierra, que empezó a testificar desde el mismo cielo. Dice que Dios testificaba juntamente con aquella gente que estaban anunciando el evangelio, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Para que ustedes vean hasta donde el asunto llegaba de importancia. Y es a donde nosotros estamos intentando de regresar por medio de la dirección del Espíritu, para que haya la misma implicación dentro de la iglesia en esta gestión de la salvación y el mismo respaldo del Espíritu Santo en aquel tiempo como lo queremos nosotros ahora. El escritor les estaba dando la superioridad de Cristo sobre toda religiosidad judía para poder seguir creciendo, porque Cristo es la sustancia misma de todas las cosas. Cristo es la voz de Dios en cuanto a su mensaje superior a los patriarcas y a los profetas. Ellos tenían a los patriarcas y a los profetas como sublimes e ídolos, y vino Cristo, el creador de todas las cosas, por quien asimismo Dios hizo todas las cosas y por la palabra del cual sustenta todo el universo, y sin embargo su palabra la pusieron por debajo de la de los profetas y la de los patriarcas. ¿Por qué hicieron eso? Porque no tuvieron discernimiento de quién era Él. Y tú todavía aquí y yo pensamos en nuestro espíritu que sabemos quién es Él, y a lo mejor nos falta un tramo todavía grande que recorrer para tener ese conocimiento que Él quiere que tengamos tan exacto de quién es Él. Decía el escritor de Cantares: mi amado es único, escogido entre 10.000. Él es blanco y rubio. Gócense los morenitos y... La voz de mi amado es única. Me ponéis a 10.000 ahí, todos hablando, y dice: ese, el que está, ese es mi amado. ¿Ustedes saben lo que indica eso? Exactitud, precisión, conocimiento íntimo de quién es Cristo. El libro de Cantares es un libro que te invita a la intimidad con Dios, a saber tú quién es Cristo. Cuando tú y yo, por la gracia de Dios, empezamos a averiguar cuál es nuestra identidad, mira, recibimos una liberación, hermano. Ahí es donde Dios quiere llevarnos, a la grandeza de que tú sepas en tu espíritu quién eres tú en Cristo. Tú eres un hijo del gran Rey. Y muchos lo repiten como papagayo y no tienen sustancia real, porque no viven en la sustancia, viven en la sombra. Y yo digo aquí que soy un hijo del gran Rey, pero estoy en la sombra y en la figura, y estoy en la religión, y estoy en el sistema. Y dice el pastor: tú que vas a ser cristiano, tú te tienes que convertir. Y eso me entra a mí por aquí, y me voy yo a llorar a una esquina, porque como no tengo revelación de mi identidad, me meten un mensaje condenatorio y ya estoy otra vez llorando, arrepentido de mis pecados y buscando que Dios se apiade de mí, y otra vez tengo que echar fundamento de obras muertas y de bautismo y de imposición de manos, y órame por mí, porque órame. ¿Sabes lo que significa eso? Lo mismo que pasa a los hebreos. No tengo identidad de quién soy en Cristo. Soy un niño. Pero cuando tú sabes quién eres en Cristo, y llega el que sea y te dice lo que te diga, por aquí te entra y por aquí te sale. No te roba el diablo el DNI. No te quita, no te la puede quitar, porque tú estás fijado y anclado con un conocimiento que viene por revelación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y esa revelación de la justicia de Dios es una revelación de la cual tú empiezas a comer y a alimentarte en quién eres tú, y nada más que vayas viendo quién eres tú, Dios te va desplazando. Todo aquel que sabe quién es, resulta que es que se empieza a desplazar del lugar donde está.
Porque en la medida de revelación que tú sepas quién eres tú, te empiezas a mover a la posición que indica quién tú eres, entonces que te posiciona en base a quién tú eres. Una revelación en mi identidad me lleva a mí a un posicionamiento en la obra de Dios. Revelación en la identidad, revelación en la posición. Por lo tanto, cuando ya he crecido en ese orden es que empiezo a ejecutar de parte de Dios. Cristo es superior a los ángeles, lo dice la palabra. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a la ley y a su importancia y a su observancia. Cristo es superior al reposo del día sábado. Cristo es superior al reposo que no le pudo dar Josué. Pero el enemigo ha creado tantos sistemas que ha hecho creer a los creyentes que no están a la altura de quien dice Cristo que son, y a través del sistema los tiene trabajando sin reposo, fatigados, como en Egipto, trabajando para Faraón y para los faraones y los césares de esta tierra, sin saber quién son en Cristo. Porque en el momento que tú sepas quién eres en Cristo, entonces te escapa como gacela de las manos del cazador. Y tú estás asistiendo a un culto tras culto, y culto de oración, y culto de escuela dominical, y culto de domingo por la tarde, y ayuno, y vigilia, y diezmando, y estás fatigado, y como no estás sabiendo quién eres, te paras y dices, pero no tengo reposo. Y te dice para colmo, y tú eres salvo, y te pones a dudar porque eso es un sistema que lo único que crea es incertidumbre y falta de certeza. Y es como que suelta a dos culebrinas por abajo con un irti, y el altar al principio estaba hormigonado, y eso es así, y se lo come todo por abajo y está arenoso. De manera de que donde quiera que tú te paras, no tienes la certeza de la salvación. Mira cómo es esto. Y en el momento que tú descubres quién tú eres, tú le dices, ahí te quedas con todos tus diezmos, con toda tu corbata y todo lo que me quieras decir. Pero yo soy salvo por la gracia de Dios. Y coge el diablo y dice, ahora sí que ya no le puedo meter dientes. Le han macizado esto de conocimiento. Que yo sé lo que estoy hablando porque he estado en el sistema muchos años, creyéndome yo, porque yo cuando me convertí, hermano, yo digo, era, eureka, gloria a Dios, metiéndole caña a los católicos, como diciendo, yo soy un pecador toda la vida, y ahora resulta que Dios me ha escogido a mí para decir a los católicos cuál es la verdad. Gloria a Dios. Y gloria a mí también un poquito así, de paso. Y poco a poco el enemigo metiéndote en otra aula, y tú sin saberlo. Y yo diciendo, me he escapado de la gran ramera. Y ahora resulta que me fui a la farda de otra, que viene a ser peor que la mayor, como le dijo Jeremías al pueblo de Israel. Tu hermana la mayor la ha hecho malamente, pero tú la has hecho peor. Porque esta gente adoraban a la piedra y al leño, y se metían en los montes, y tocaban flauta y vino, y me hacían sentir celoso. Pero tú, Judá, bastión donde yo puse la casa y la silla de mi trono, Jerusalén, que te llevé cautivo a Babilonia y acabaste adorando a los dioses en Babilonia, como Dios le tuvo que decir a Ezequiel, ven aquí y te voy a dar revelación, porque estaba allí acrochado, y le abrió la pared y vio como los sacerdotes de Jerusalén adoraban a Lucifer en abierto. Y entonces fue cuando Ezequiel dijo, Dios mío, pero esto qué es lo que es. Y ahí es donde muchos de nosotros hemos dicho, dentro de la iglesia de la Reforma, pero esto qué es lo que es. Aquí ya se le ha perdido el temor a Dios por todas las esquinas. Y ahora nos asustamos nosotros de las maquinaciones del diablo. ¿Por qué? Porque tú estás así y estás aguantando el sueño, y tú no sabes que tú pegas una cabeza, y cuando lo abres, el diablo ya ha recorrido 7 pueblos y ya ha edificado una ciudad
con nombre de que vive y resulta que todos los que están allí están muertos. Y están todos diciendo, yo soy rico y yo me he enriquecido, dice el Señor, pero si tú eres pobre, eres desventurado, estás ciego y estás desnudo, ¿cómo te atreves a decir eso? Porque ha pegado una cabeza y cuando te ha despertado, ¿a dónde está el enemigo ya, Dios mío? Es la sustancia donde tenemos que desarrollar ese discernimiento. En la sustancia. Y hay gente que se entera de cosas que pasan en la iglesia evangélica o en la iglesia de la Reforma. Hay gente que se entera que pasan de los líderes de la iglesia a nivel nacional, local, internacional. Y dice, pero eso cómo va a ser, eso porque está acostado, Dios mío. Hay gente que ha estado en prisión, hermanos nuestros, y han salido ahora a la calle y tú dices, Dios mío, pero es que no conozco a este mundo. Yo me parece a mí que estaba más seguro allí en el Chabolo. Porque ahora mismo como está la cosa aquí afuera, que el que no corre ya vuela. La de un aparatito de estos un niño y eso es una bomba. Entonces la maldad ha corrido tanto que ahora ¿quién le pone a esto vallado? Ahora para mantenerse en el espíritu, ahora sí que hay que ser... como los superhéroes, eso, ¿no? Los increíbles. Ahora sí que hay que andar fino en el espíritu. Y ahora ya no te puedes asustar de nada. Porque aquí ahí estamos en una movida que como tú no andes en el espíritu, o con pies de plomo como dicen por ahí, te lleva la corriente. Aquí ya no hay, aquí ya hemos entrado en un nivel que tú no te puedes llevar por lo que tus ojos ven, ni por lo que tus manos tocan. Tú tienes que afinar y agudizar los sentidos del espíritu. Y tú por el uso de los sentidos, tener discernimiento ahí. Como decía el hermano Antonio Manuel, 0,0, hermano Oscar. Mirando el corazón, eso tiene que estar ahí. Todos los días. Cuidando de una salvación tan grande para darle una administración pertinente. Si no tenemos claro esto, no somos entendidos en esto y no habrá crecimiento ni madurez en Cristo. El nuevo hombre es algo que no se mueve en la educación de la iglesia. No se da a conocer esa nueva creación que la Biblia llama el nuevo hombre, es Cristo. La iglesia no se mueve en el nuevo hombre porque no conoce la identidad de ese nuevo hombre, la cual está en Cristo. Tú no eres en Dios alguien por ti mismo. Tú eres lo que eres por causa de Cristo. Por lo tanto, tienes que venir a las Escrituras y buscar y escudriñar en las Escrituras a Cristo. Porque quien es Cristo en las Escrituras, eso mismo eres tú. No te mires a ti mismo, mira la Escritura. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, escudriñáis ustedes las Escrituras, pero erráis mucho. Porque a ustedes os parece que en ella está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Busca a Cristo en la Escritura y te encontrarás a ti mismo. Y cuando te encuentres a ti mismo, eso significa aprender a andar en la sustancia y tienes claramente agudizado y ejercitado el sentido del discernimiento. Porque tú tienes por dentro la misma sustancia de Cristo. Y eres perfecto en tu espíritu y ahora estás en un proceso de perfeccionamiento que se le llama en teología la santificación, donde tu alma está siendo perfeccionada al mismo grado de tu espíritu que ya es perfecto. Y estamos siendo perfeccionados por la obediencia a la verdad, como dice Primera de Pedro 1:22. El nuevo hombre, ahí yo cojo y sé quién soy en Cristo. Por eso es que te lleva el espíritu romano y te dice, por lo tanto tengo claro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa otra creada me va a separar a mí del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, exclamó el apóstol Pablo. Nada. Y tú muchas veces cuando no tienes conocimiento, déjame que te lo digan esta mañana, en el amor de Jesucristo, tú muchas veces por falta de conocimiento dudas del amor de Dios hacia tu vida. Todavía, a la hora a la que estamos, dudas del amor de Dios. Porque no conoces la profundidad de lo que ha sucedido en la cruz del Calvario.
el amor de Dios es algo... Y otros están fingiendo, no, el amor de Dios, yo conozco el amor de Dios, pues claro, yo sabe que yo soy en Cristo, si Dios me ama tanto que me ama, y entran en ese caramelo, en esa gracia tan dulce, que somos libres en Cristo, hermano, y empiezan a usar la libertad como ocasión para la carne y acaban en la otra esquina, ¿vale? Diciendo, me escapé de una jaula y acaban en la otra esquina, haciendo de la gracia de Dios y de la libertad de Dios en Cristo, haciendo la libertinaje. Por causa de la falta de conocimiento de por donde tuvo que pasar Cristo y la travesía que él sufrió por amor a mi alma. Si tú recibes un regalo, tú dices, por gloria a Dios, igual no lo tienen en estima, porque como ha sido un regalo para ti, ¿me entiendes? Pues dice, bueno, pues un regalo, ¿no? Lo voy a disfrutar, pero igual a lo mejor no tiene tanta estima. Ahora, cuando tú te enteras de la historia que a lo mejor hay detrás de ese regalo, tú lo miras con otros ojos. La iglesia ha entrado en un sistema, soy salvo por la gracia de Dios, pero vámonos que nos vamos, hermano Oscar, que el Betis está jugando, esta tarde de jugar Sevilla y mañana hay que trabajar, ¿sabes? Y ya está. Y los ojos, en vez de tenerlo puesto en Jesús, lo pongo en lo temporal, y otra vez lo temporal empieza a gobernar mi vida. Y la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso es necesaria la obra de la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Le echemos mano a la herencia y podamos ser libres de toda esa nube de testigos que nos está mirando continuamente. Cuando tú te alimentas de lo eterno, lo temporal no tiene peso ninguno en tu vida, porque el alimento que tú estás tomando es muy superior al que se come aquí abajo. Por eso es que el escritor de los Hebreos dice que nosotros tenemos un altar, y no se está refiriendo a lo que nosotros montamos aquí abajo como hombres. Dice, y de ese altar, los que les gusta la figura y la sombra y todo el folclore, ellos no tienen derecho a comer de ese altar. ¿De qué altar estás comiendo tú? Pregunta número 1. ¿Tienes identidad en Cristo y conoces el proyecto en el nuevo hombre? ¿Has entrado a renovarte en el espíritu de tu mente, en el hombre interior, para asimilar esa identidad y estás santificando tu alma por la obediencia al Espíritu? Ahí es donde nosotros tenemos que coger esta hora de revelación. Cuando tú coges crecimiento en esto, oye esto, y coges ya soltura y te aprendes a mover en esto, las circunstancias que te rodean, sabes ya de verdad que son temporales. Que por mucha fatiga que pase, llega un momento que una vez que haya vomitado ya no va a echar más nada. Y por muy malo que se ponga el asunto, sabe que después de la tormenta va a ser el sol. Pero que lo sabe, entonces ya no te turba tanto, ya no te aflige tanto, porque ya estás mirando más allá de donde se puede mirar con la carne. Estás mirando a Cristo. Mira, Cristo es superior a tu problema. Cristo es más grande que todos tus problemas. No, mi problema es el pecado. Pues Cristo es superior a tu pecado. Todo lo que tú me digas que ahora mismo tengo autoridad para decirte, Cristo es mucho más que eso. Dale un bocado en esta mañana y cómetelo y mastícalo y vételo comiendo, y que el Señor te vaya elevando y dándote ese crecimiento tanto en la gracia como en el conocimiento de... Vas a darte cuenta que las circunstancias que te rodean son leves tribulaciones momentáneas. Es más, las tribulaciones momentáneas dice que producen en ti un eterno y cada vez más excelente peso de gloria. Claro, porque llega un momento que tú a quien estás mirando es a Cristo. Sabéis que Cristo ha entrado en la eternidad, ¿verdad? Él ha entrado en la dimensión eterna, pero ha entrado como hombre. Ha entrado con esa naturaleza que tú y yo tenemos, con esa naturaleza ha entrado allí, con la de hombre. 100% hombre, sentado a la diestra de su majestad en las alturas.
Y dice que ha entrado por nosotros como precursor, según el orden de Melquisedec. O sea, si ha entrado por nosotros, ha entrado en lugar mío. Por lo tanto, Él es mi cabeza, yo soy partícipe de su cuerpo, pero Él está allí en mi lugar y en mi nombre, representándome a mí. A ello tengo que poner la mirada todos los días. Ustedes saben que en un parto lo primero que se intenta de sacar casi siempre, por regla general, es la cabeza, ¿verdad? O después de la cabeza que viene. Y cuando Dios mira a Cristo que está sentado allí, Él está sentado como nuestra. Y sabe que detrás de la cabeza viene ¿quién? Viene la iglesia. Y el Padre cuando la mira, la ve ya terminada, la ve acabada, porque el Hijo está acabado, está perfecto, está allí como hombre. Como hombre. Acuérdate siempre de eso, porque nos han vendido la película que Él está allí como Dios. No, está como hombre. Y la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice Jesucristo, hombre. Porque es la iglesia la que ha vencido en la humanidad de Cristo. Y ella participa del triunfo y de la victoria de Cristo. A todo lo que tú le metas mano, si jurídicamente lo trazas por el sacrificio del Calvario, sí o sí tienes victoria. Por eso dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida, le dieron a Josué. Y te daré victoria en todo aquello que emprendas. Por eso cómete este libro. Y lee en él y medítalo día y noche, porque entonces será como dice el Salmo número 1. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae. Cuando llega el verano no se seca. Siempre está ahí, está vigoroso, está verde, está claro, está ahí siempre. Que cuando te miren a ti los de alrededor, dices, pero yo, ¿tú qué? Tú parece que no te vayas a creer que yo soy Superman y sobrenatural, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque hay una relación íntima con Cristo y ya lo tengo agarrado en mi identidad y estoy posicionado. Yo ya no estoy peleando contra carne y sangre. Cuando conoces tu posición, tu identidad, y te posicionas, ¿a qué te vas a dedicar? ¿A pelear con los hombres? ¿A pelear con los hermanos? ¿A pelear con los pastores? ¿No has entendido? Porque nuestra lucha no es carne y sangre. Son otras entidades que están ahí arriba. Y esa gente no le temen a la religiosa. Pero cuando llega un hijo de Dios o una hija de Dios que está bien parado en su sitio, sabiendo quién es y haciendo lo que hace, ahí sí que le temen. Porque sabe que no tiene nada que hacer. Y ahora tú te pones a esparcir el conocimiento exacto del propósito eterno de las cosas de Dios. Así que la exhortación por todo esto no es para salvación, como he dicho antes, ya que la salvación es una obra de gracia, sino que es para una asignación y una encomienda que tenemos que ejecutar como hijos de Dios en esta tierra, con la nueva identidad y la nueva posición. Y nos encontramos con una falta de capacidad, tanto en el conocimiento como en el entendimiento, de quién yo soy y dónde debo de estar, como en la aplicación y desarrollo y experiencia que tengo que tener. Por eso es que la iglesia no está ejerciendo el oficio, tanto ni en su naturaleza, ni como en el diseño que Dios le dio. ¿Ustedes pensáis que Dios ha salvado a tanta y tanta gente por medio de los méritos de Cristo, de la Reforma para acá, para que se abran cientos y cientos de iglesias evangélicas que al final se conviertan en empresas de religiosidad? ¿Pensáis que ese era el diseño de Dios? ¿Pensáis que lo que ustedes habéis visto en la Reforma, eso era el diseño de Dios? Es un error. Dios no tenía eso en su diseño original cuando presentó al nuevo hombre que lo levantó de entre los muertos al tercer día, testificó durante 40 días y se marchó, y los que se quedaron aquí testificando juntamente con ellos, descendía el Espíritu Santo con señales, prodigios y milagros juntamente con ellos para que esto fuera como tiene que ir. Ahí sí que se estaba presentando el nuevo hombre y el diseño de Dios. Por eso es que esta gente no necesitaban templo, porque se metían en una casa, ahí mismo le daban culto a Dios. Pero ¿cómo va a ser? Porque vivían en la sustancia. Dice, ¿tú cuánto tienes? Yo tengo 2, yo tengo otras 2. Pues ya, dice, tú no tienes 2, sino que tú y yo ya tenemos 4. Y hoy en tu casa y mañana en la mía, como dice el programa de este. Y se unieron, dice que compartían el pan juntos y las oraciones con sencillez de corazón. Y empezó a formarse
de gente sencilla, rústica, humilde, sin conocimiento ninguno, se metieron en la sustancia de este verbo. Y dice la Biblia que trastornaban los lugares donde iban. Trastornaron el mundo entero. Ni el Imperio Romano pudo con ellos. Lo echaban en los circos romanos. Los leones devoraban a estos hermanos en la fe, que fueron mártires del Evangelio por la fe de Cristo. Oye esto. Y se quedaban tan pillados que luego los abrían como diciendo, esto no es normal, esta gente tiene que tener algo por dentro, esta gente no son naturales. No es posible que una persona esté siendo devorada por un león y esté muriendo cantándole himnos a su líder Galileo. Esa era la iglesia de Cristo. Ese era el diseño de Dios. Y cada vez que se derramaba la sangre de un hermano en la fe, más potencia cogía el evangelio. Contra más sangre inocente era derramada, más fuerza cogía el mensaje y con más fuerza se levantaban los que venían detrás. Y los césares romanos estaban locos. ¿Cómo vamos a combatir este movimiento? Porque los movimientos, las movidas estas antes cogían al líder y lo mataban y se disolvía el movimiento, porque hiere el pastor y se dispersan las ovejas. Pero como el líder está sentado a la diestra de su majestad a las alturas, se creían que aunque mataran a uno, pues ya el movimiento todavía se hacía más grande y tenía más fuerza. Entonces dijo el diablo, quieto, a esta gente lo que hay que ponerle es un buen templo y no los persigan más. Y dile que nosotros también nos vamos a cristianar como ellos. Y que vamos a compartir hasta la carga, no la vamos a dejar en Jerusalén, nos la vamos a llamar Roma para que haya un compartimento de sedes. Y ahí empezó la iglesia a trastocarse, a confundirse. Vino Constantino y dijo, yo también soy cristiano. Ah, ¿tú eres cristiano? ¡Hombre! Lo que Cristo ha hecho. Tremendo. Es más, como yo soy el César y ahora soy el que mando, ahora todo el mundo va a hacerse cristiano. Porque lo digo yo. Y ustedes tranquilitos ya, ¿eh? Se acabó ya más sangre, ya no voy a tener más persecuciones. Y los hermanos dijeron, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta ahí llegó el evangelio. Hasta ahí llegó el proyecto eterno. Hasta ahí llegó el diseño creado por Dios. Se formó la religión. La falta de capacidad de gestión en estas cosas de la salvación hace que no crezcamos ni en gracia, que es el amor, ni en el conocimiento. El enemigo ha creado sistemas de falsos imitadores. ¿Y qué es lo que ha hecho de la reforma? Pues sistema de Aarón. Ven aquí que te vamos a salvar de tus pecados, te vamos a poner la mano, vamos a orar por ti. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Te tienes que comportar así y así y así. Y te ponían la caligrafía y todos los hermanos haciendo su caligrafía. Ahí está, en el cuadernillo rubio. Y ya todo el mundo feliz y contento. Sin persecución ninguna. Y el domingo para el curtito. Como decía un hermano, de curtito de cumplimiento. Ya. Que el domingo cumplo y el lunes miento. Si hace falta. Y ya la iglesia empezó. Ya perdió la moral. Ya las directrices ya no eran las mismas. Eso mismo le pasó a los hebreos. Y eso mismo le pasó a la iglesia. Y dentro de esa iglesia es que Dios se ha propuesto en este tiempo empezar a meter los dedos y entresacar de esa iglesia lo precioso de lo vil, para que esa iglesia y ese pequeño remanente que no le cuadra nada de esto, llevarlo otra vez a la sustancia y empezar a revelarle el diseño original del principio. Entonces tenemos al catolicismo, tenemos al judaísmo, tenemos al legalismo protestante, todos son Aarón. Y Melquisedec lo mismo. Tenemos la política. De verdad os voy a preguntar una cosa. ¿Ustedes creéis y tenéis todavía la esperanza y el sueño que venga un político a cambiar esto?
No, es que tiene que ser, como dicen muchos, es que tiene que ser de Vox. Ah, tiene que ser de Vox. Ahora resulta que Vox, oye esto, Vox, que Dios los ayude y los bendiga, ¿vale? Pero Vox va a arreglar lo que los sinvergüenzas que han estado al frente de la iglesia han desarreglado. Y los sinvergüenzas del gobierno y en política y en religión ahora lo va a arreglar un partido político. Y todavía muchos de los cristianos en la fe tienen la esperanza de que venga un partido político a arreglar esto. Dios está permitiendo que la política rija porque la iglesia no ha entendido el llamamiento que tiene en Cristo. Porque si la iglesia entiende el llamamiento que tiene en Cristo, esto no se rige con política. Esto se rige con hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo. Que tienen capacidad de gestión, que tienen capacidad de análisis, que tienen capacidad de juicio. La Iglesia Apostólica jamás fue a los tribunales por ningún problema, porque entre ellos mismos se levantaba un sabio y escuchaba las partes y decretaba una sentencia y se acataba en el amor de Dios y se disolvía el problema. Y decía, ¿cómo puede ser que esta gente tiene un problema y lo solucionan entre ellos mismos? Porque el amor de Dios es lo principal en ellos, y cuando ejecuta, Dios le da la sabiduría suficiente tanto como para perdonar o para resolver el agravio. En el matrimonio, en la familia, entre los hermanos, en cualquier ámbito de la vida, ahí la iglesia, que era un pueblo, lo hacía con la sabiduría y la ciencia de Dios. Y hubiéramos sido el celo de las naciones. Porque sin rey, ni sin capitán, ni gobernador, nos comportaríamos de una forma ejemplar. Y le diríamos a la gente, es que nuestro rey se llama Jesucristo y está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Pero como la iglesia se ha ido a jugar a Burger King, ahora resulta que necesitamos de la política para resolver este problema. Pues no, señor. Salomón le dijo al Señor, dame sabiduría. ¿Para qué? Porque voy a abrir una empresa y me voy a poner en taco máximo. No. Dame sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar tu pueblo, toma. Y era tanta la sabiduría de Salomón que se corrió la boca. Cada vez que Salomón abría la boca y la gente lo veía, cómo gestionaba cada problema que había. Y con la sabiduría y la ciencia que resolvía los problemas, se quedaba todo el mundo espantado. Y había tanto impacto con eso que se empezó a correr la voz. Y todos los reyes de las naciones querían estar en paz con Israel porque Salomón era su rey. Y venían los reyes y le decían, escúchame, cásate con mi hija. Y ahí Salomón no fue sabio, porque lo reconoció después y ahí se... Pero Salomón empezó a casarse con las hijas de los reyes y se quedó solo. Se juntó con 700. Y 300 más concubinas. Y 1000 suegras. Ahí sí que no hubo sabiduría. Gloria a Dios. Pero aquello se corrió la voz al punto que dice que vino la reina del sábado a los confines de la tierra. ¿Y tu casa aquí? Yo he venido a escuchar de la sabiduría tuya. Pero te voy a decir una cosa, Salomón. Les dijo la reina del sábado. Lo que yo he visto aquí y lo que lo he escuchado, se campañale con lo que yo escuché que tú hacías. Tuvo que ir en primera persona, in situ, en vivo, a escuchar a Salomón. ¿Tendría sabiduría este hombre? Y cuando vino Cristo empezó a hablar y no le echaban cuenta. Cristo que es superior a todas las cosas. Y le dice Cristo al pueblo, ustedes ven esos lirios que son preciosos, sí. Ponía un Salomón, se vistió como uno de ellos y mi padre los viste así. Y os voy a decir una cosa, aquí hay uno más grande que Salomón. Todavía más sabiduría. ¿Sabéis por qué? Porque Salomón la sabiduría que tenía no era suya. Se la quitó Dios a Cristo anticipadamente en el tiempo y se la prestó a Salomón para que cuando la gente viera a Cristo, a Salomón, viera a Cristo en Salomón.
y vio la valentía de Cristo en David, y vio la integridad de Cristo en Job, y lo vieron en los patriarcas, y lo vieron en los profetas, y todos lo que vieron anteriormente, lo que vieron es a Cristo. A Cristo, porque Cristo es la sustancia, y todos apuntaron a Cristo. Y nosotros los tenemos ahora todos reunidos en Cristo por el Espíritu y somos su iglesia. Pero como nos está faltando esa verdad de creernos y lanzarnos a la batalla, pues todavía estamos esperando que venga alguien a solucionar esto cuando ya ha venido hace rato. Y le ha dejado todo sellado y amarrado. Y ha dejado la herencia a su al nombre de la iglesia. Por el Espíritu. Y nos ha dado la garantía de que vamos a recibir esa herencia por causa de las arras que tenemos, que es el Espíritu morando en nosotros. Por eso que cuando tú lees la epístola de los Hebreos, bien, con una mentalidad de gobierno, de gerente, de administrador, de padre de familia, de pastor de iglesia, de jefe de grupo, cabeza, porque para eso es lo que Dios te ha llamado a ser cabeza. Cuando tú la lees con esa capacidad, Dios empieza a darte códigos de gobierno. Dios empieza a darte capacidad y gestión. Y te das cuenta que lo que está ahí escrito no lo pueden entender los religiosos, porque eso no era para ellos. Eso era para los que tienen la identidad en Cristo. Y si te lees la epístola a los romanos pasa exactamente igual. La epístola a los romanos tú la entiendes cuando tienes una mente de jurisprudencia. Y te das cuenta de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Ha sido sellado en un formato de justicia de Dios, que eso es inamovible. O sea, la justicia del nuevo pacto perdurará por siempre. El nuevo pacto es lo más grande que ha pasado en esta tierra. Y ha sido sellado ante notario, con la sangre del Cordero. Y ahora el sello de esa sangre, que es lo que ha testificado de su muerte, lo han metido arriba, porque dice la Biblia que no entró Cristo en el santuario terrenal, sino en el celestial. Y no entró con su sangre. Perdón, no con sangre de animales. Dice que entró con la suya propia. ¿Sabéis lo que testifica del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo? ¿Dónde está? Está arriba. No me pregunte cómo la ha metido, pero la ha metido. Dice la Biblia que Cristo traspasó los cielos y llegó allí con su sangre. Sumo sacerdote, sumo pontífice. Y cogió la sangre y la vertió, dice la Biblia, como hacía el sumo sacerdote una vez al año sobre el memorial de los pecados de todo el pueblo, para intentar que Dios se recibiera esa sangre de toros y de machos cabríos y le perdonara los pecados un año y le diera un año más de prórroga para seguir sirviéndole a él. Pero dice la Biblia que cuando Cristo vertió su sangre sobre las actas de decreto, arriba ha sacado nuestros pecados de la memoria de Dios, y se cumple lo que dijo el profeta Jeremías: no me acordaré más de vuestros pecados, y os daré espíritu nuevo, y escribiré en ese espíritu nuevo y en vuestra mente mis ordenanzas y mis estatutos para que me podáis servir. Yo no vivo caminando para atrás, tengo que vivir caminando hacia adelante y mirando para adelante. Hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de justicia. ¿A dónde está la iglesia sirviéndole a Dios? En la justicia. Dice, no, pero si la justicia la tienen ocupada los parlamentos de justicia y el de esto del Estado, el Senado del Estado, lo tienen ocupado los políticos. Claro, ¿por qué? Por ausencia de la iglesia. Hubo uno que dijo, no, pues tenemos que meter manos en la política, porque Dios también se mete en la política. No, pero es que no se trata de meter a los hermanos en la política, es que cuando los hermanos estén haciendo lo que Dios le ha dicho, la política vendrá y diga, oiga, haga usted el favor, venga usted para acá. ¿A dónde estaba Daniel en Babilonia cuando pasó todo lo que pasó? Él estaba haciendo lo que Dios le había dicho, y los políticos lo llamaron y dijeron, venga usted para acá. Y no se dejaba comprar, ni se vendía, y le daban el mensaje ahí. Se encontró alguien en Babilonia con la sabiduría, la ciencia y la capacidad de Daniel, Sadrá, Mesaya y Abednego. Que tuvo el rey un sueño y se lo olvidó. Y le dice a todos los sátrapas y los magos y los hechiceros y toda la banda, ¿ahora qué hago? Dice, bueno, cuéntenos el sueño y ya entonces en base a eso ejecutaremos. Dice, no, si soy verdaderamente mago y adivino, revelarme el sueño. Anda.
Alábalo si puede ahora, para que ustedes vean que con el diablo no se juega. Y toda esta banda que están ahí metida ocupando los lugares que nos pertenecen a nosotros, porque nosotros somos los que tenemos que estar ahí para anunciarle a las autoridades superiores cuál es el camino. Pero ellos se han metido aprovechando la ignorancia nuestra. Pues cuando se vengan a dar cuenta, se van a encontrar con Nabucodonosor, que le va a decir: señores, vengan ustedes para acá, que vamos a hacer factura y vamos a hacer aquí balance. La paga del pecado, ¿cuál es? Muerte, no, sí, a por todo el mundo por sitio. Nosotros estamos sufriendo por falta de ignorancia, pero todos los que se han metido en ese lugar, haciéndose creer ellos a sí mismos y a la humanidad que tienen capacidad de parte de Dios, que se preparen. Que se preparen los políticos que se han atrevido a decir cómo se gobierna un matrimonio. Que se preparen los políticos que se han atrevido a decir que una mujer con una mujer es un matrimonio y un hombre con un hombre es un matrimonio. Que se preparen. Que se preparen los políticos que se atreven a decir que el aborto no es nada y que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo derramando sangre inocente que está dentro de esa barriga. Que se preparen, porque dice la Biblia que no tendrá Dios por inocente al culpable. Que se preparen por haberse hecho pasar como gente que está capacitada. Que se preparen. Porque Dios no juega. Y nosotros también estamos sufriendo el hecho de ignorantes y no haber estado ahí para ejecutar. Y a nosotros también nos van a poner el cepillo, pero como iglesia de Cristo tenemos... Pero aquí todo el mundo pasa por el tribunal. Y Dios nos está llamando, hermano. Y te lo digo ahora con el corazón en la mano. Eso no tiene nada que ver ni conmigo ni con el hermano. Dios está llamándote a que ejecutes lo que Él te ha dado. Sin ningún temor. Lo que Cristo ha hecho en el Calvario es más grande que toda esta tierra. Más grande que los reyes de esta tierra. Más grande que los satanistas de esta tierra que están continuamente colaborando con Satanás y con sus ministros. Lo que pasa es que el diablo, que el Señor lo reprenda, se ha disfrazado como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia, por eso es que están allí metidos. Pero Cristo es más grande que todo eso. Y que toda la inteligencia artificial que están metiendo en los móviles y van a meter las personas, y que todo lo que esta banda está organizando, Cristo es mayor que todo eso. Y todos sus propósitos se los va a chafar el Señor en un segundo. Y ellos lo que no saben es que Cristo va a volver a esta tierra y va a reinar, va a poner a todo el mundo en su sitio. Y su iglesia va a estar al lado de él como una mujer tiene que estar al lado de su marido. Dicho sea de paso, porque ya ni las mujeres se sujetan en la iglesia. Y se tienen que sujetar a su esposo. Y decirle a este mundo cuál es el orden de Dios. Y cuando el mundo vea esa verdad, como vio con Noé, como vio con Daniel, como vio con tantos y tantos, entonces el mundo va a empezar a creer. Porque Dios es un Dios que respalda a su pueblo. Dios nunca, jamás ha dejado a su pueblo tirado. A menos que el pueblo haya entrado en pecado y se haya desentendido de la ley de su Dios. Pero cuando y con todo eso, cuánta misericordia Dios ha tenido, que siempre, en medio del juicio, hay misericordia. Y siempre hay una oportunidad al arrepentimiento, a la esperanza y a la restauración. Siempre. Ese es nuestro Dios. No se te olvide nunca. Dios no extermina y enjuicia como un tirano hasta no dejar ni raíz ni rama. Ese no es Dios. Cortó a Israel y le dejó una ramita. Una ramita. Y esa ramita era un nazareno de Galilea. Esa ramita se ha hecho grande, ha ido a la cruz del Calvario y ha salvado al olivo, a la higuera y al mundo entero. Se llama Jesucristo. Por eso nosotros no vamos a dejar de hablar del nombre de Cristo, ni de su justicia, ni de su santidad, ni de su poder. Y vamos a respetar las autoridades competentes mientras que estén puestas por Dios, con el carácter de Dios y con lo que Dios ha traído, sí. Mientras a nadie conocemos según la carne, dice 2 de Corintios 5:16. A nadie conocemos según la carne. A nadie, a nadie. Y si alguno conoce, y si a Cristo conocimos en la carne, ya tampoco lo conocemos así. Porque ya no es el rabino judío de Galilea. Ahora está como sumo sacerdote intercediendo día y noche por su pueblo. Él es fiel. Lo tiene tatuado en su muslo, fiel y verdadero. Ahí está el Señor. Tú te duermes y tú fallas, pero el que guarda Israel ni se duerme ni falla.
A ti se te va la olla, pero a él no se le va. Alabado sea Cristo. Tú te despistas, pero él está concentrado las 24 horas. Como dijo un pastor, dice, no, es que nosotros tenemos que dar cuenta por las ovejas. No, mire usted, hermano, usted no tiene que dar cuenta por las ovejas como si usted verdaderamente puede usted justificar una oveja. No, dice que tenemos que dar como si, como. Es un símil para que no lo haga quejándote, porque le dice a los hermanos, sométete al líder. Pero ¿cómo? Ahora, ¿usted va a dar cuenta por una oveja? Si tú no puedes dar cuenta ni por ti mismo. Si te pega un revolcón el otro y aparece 3 días después con el flequillo mirando para... No, amado hermano, Él es nuestro obispo y sumo sacerdote, y Él es el que cuida de todos nosotros, y Él es el que se ha hecho responsable de todos nosotros. Él. Y a Él la gloria por siempre y para siempre. ¿Sabes? Se quiso encalomar Galón y con mucha gracia dice así. Y... porque aquí rápidamente, nada más que te dan 2 minutos, ya estamos entre general, capitán, teniente, cabo primero, y todo el mundo quiere un galón. Vamos ahora, Padre, te damos gracias en esta bendita mañana, Dios mío. A ti la gloria, a ti la honra, Dios amado. Mira este pueblo, mira estos hermanos, mira este grupo de valientes, hermanos y hermanas en Cristo que tú los has llamado, Señor, como aquella primera, aleluya, aquel primer linaje escogido que tú tuviste, Dios mío. Yo te ruego, Dios mío, que en esta hora tú nos fortalezcas y nos establezcas, Señor, que macices, Dios mío, el conocimiento vivo de nuestra identidad y posición en Cristo, Señor. Que en esta hora nos atrevamos, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, como lo hicieron, aleluya, los apóstoles en el primer siglo, Señor, a establecer tu justicia en esta tierra, Dios mío. Por el Espíritu, Padre, porque queremos que tu nombre sea glorificado, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tú bendigas a cada hermano de una forma especial en esta mañana. Aquellos que hayan de escuchar este mensaje por internet, que tú también los bendigas de una forma especial, Señor. Y ahora salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque nosotros vivimos y moramos en ti, y tú vives y moras en nosotros. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice... Amén.